Bienvenido a este curso para aprender Notion de 0 a Pro. Antes de iniciar, quiero explicarte la dinámica de este contenido para que lo puedas aprovechar al máximo. Este curso es gratuito, no tiene costo ni fecha de vencimiento y tendrá actualizaciones en caso de ser necesario. Eso quiere decir que lo podrás revisitar las veces que tú quieras. En la descripción del video tendrás un enlace a mi sitio web desde donde podrás revisar y descargar los recursos que te iré compartiendo durante las lecciones. Mi nombre es Antonio Delgado, soy generalista, especialista en creatividad digital. Además, estoy certificado por Notion y es por eso que quiero compartir contigo cómo puedes empezar a organizar todo para ahorrar más tiempo y lograr más con menos. Te presento la guía de contenido del curso. Este curso está dividido en 7 lecciones. Tendremos una introducción en donde veremos todo lo que necesitas saber antes de comenzar a construir en Notion. Después, te daré un tour por la interfaz de la aplicación para que conozcas tu nuevo espacio de trabajo. En la lección 3 veremos qué y cuáles son los bloques de contenido y cómo utilizarlos. En la lección 4 revisaremos a detalle las bases de datos, que este es uno de los temas que generan más fricción al iniciar en Notion, pero tú al finalizar vas a poder dominarlas. Después, en la lección 5 ahondaremos en las funcionalidades de Notion para compartir y colaborar. En la lección 6 vamos a ver las plantillas de la aplicación y aquí te compartiré algunos recursos que te harán la vida más fácil desde el inicio. Y por último, entraremos a las opciones y ajustes de configuración de la cuenta para que así puedas tener un panorama completo de Notion y que después de este curso el único límite lo ponga tu creatividad. Notion es una aplicación de productividad creada para diseñar espacios de trabajo para individuales y para equipos. Dentro de esta herramienta puedes tomar notas, crear documentos, bases de datos, sistemas para gestionar proyectos, puedes conectar aplicaciones y también puedes crear cosas más complejas como sitios o páginas web, bases de conocimiento e incluso puedes diseñar espacios y flujos de trabajo o wikis para centralizar toda la información de tu negocio o de tu proyecto. De hecho, el contenido que te estoy compartiendo en este momento y el sitio web que tienes en la descripción en donde está alojado el curso, ambos están hechos con Notion. Pero, ¿qué hace de diferente a Notion del resto de aplicaciones de productividad? Sabemos que existe un universo de herramientas de productividad como Evernote, Google Docs, Dropbox, Monday, Trello, Todoist, ClickUp, Asana, Airtable y pudiera seguir así todo el día. Pero, básicamente la ventaja de Notion frente a las otras aplicaciones es que no necesitamos estar saltando de una aplicación a otra para cada cosa que hacemos. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo de trabajo en donde utilizas Evernote para llevar tus notas y tu planificación. Después tienes Google Docs en donde tienes almacenados tus documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Puedes utilizar Dropbox para almacenar todos tus archivos. Y por último, utilizas Monday para gestionar tus pendientes o las tareas de tu equipo. Este flujo de trabajo genera que no puedas tener claridad en tus procesos y tu documentación, lo que te puede llevar a gastar más tiempo al brincar de una aplicación a otra o para encontrar archivos y puede que requieras pagar múltiples servicios también. Por otro lado, en Notion puedes tomar notas, crear documentos, gestionar archivos y pendientes personales o tareas de forma colaborativa y muchas cosas más utilizando una sola aplicación. En resumen, Notion es una herramienta que está diseñada para que puedas diseñar tus propias herramientas. Ahora, ¿para quién es ideal esta aplicación? Pues Notion es ideal para emprendedores, creadores digitales, creativos y para cualquier ser humano que quiera organizar su vida, sus ideas o sus proyectos. Una de las ventajas de Notion es su versatilidad. Puedes utilizar Notion prácticamente en cualquier dispositivo. Sus aplicaciones están disponibles en la versión de escritorio que es instalable en tu computadora. También cuentan con la versión web y para utilizarla solo es cuestión de iniciar sesión con tu cuenta en notion.so y listo. Y por último, tienen una versión móvil que está disponible para tablets y smartphones y esta versión la puedes descargar sin costo en la tienda de aplicaciones de cada sistema. Antes de entrar de lleno a la aplicación y comenzar a crear, revisemos un poco sobre la historia de Notion. Notion Labs es el nombre de la startup detrás de la marca Notion,
con sede en San Francisco. Fue fundada en el año 2013 por Ivan Shao. Notion saltó a los reflectores en marzo de 2018 cuando se lanzó la versión Notion 2.0. El producto obtuvo muchas respuestas positivas por parte de la crítica y los sitios de noticias de tecnología. Incluso fue el producto del mes en Product Hunt y en ese momento la compañía tenía menos de 10 empleados. En septiembre de 2019, la compañía anunció que había alcanzado 1 millón de usuarios y menos de 7 meses después, en abril de 2020, Notion se convirtió en un unicornio, con una valoración de $2.000 millones. En su sitio web, ellos nos cuentan de forma interesante una historia de por qué construyeron Notion. Hola, si estás leyendo esto, probablemente seas como yo, alguien que pasa la mayor parte del día en su oficina, delante de un ordenador. Probablemente tengas 15 pestañas abiertas, una para el correo electrónico, otra para Slack, otra para Google Docs y así sucesivamente. Pero, ¿has pensado alguna vez de dónde vienen todas estas herramientas de trabajo? ¿O por qué hay tantas? Para responder estas preguntas y para explicar por qué hemos creado Notion, tenemos que viajar en el tiempo. A medida que la gente inundaba las fábricas durante la Revolución Industrial, se inventaron muchas herramientas para aliviar la sobrecarga de la gestión del trabajo. Las máquinas de escribir sustituyeron a la ilegible escritura a mano. Los archivadores almacenaban más información de la que cualquier oficinista podía recordar. Y herramientas como estas fueron las que moldaron el camino a las oficinas tal y como las conocemos hoy. Avancemos hasta la década de 1950, cuando los ordenadores llegaron a las oficinas. Al principio eran monstruos sin vida, del tamaño de una habitación, que funcionaban con papel y tarjetas perforadas. Se utilizaban únicamente para hacer números, pero en los años 70 algo mágico ocurrió. Una generación de pioneros vio al ordenador como algo mucho más que una máquina de procesar números. Soñaron con un futuro en el que los ordenadores podrían amplificar la imaginación, aumentar el intelecto y ampliar nuestros pensamientos mucho más allá del texto en papel, una herramienta diferente a todo lo que hemos visto antes. Pero las cosas no salieron así. Como dice la leyenda, cuando Steve Jobs tomó prestadas las ideas de la informática personal de Xerox PARC, se perdieron muchas diferencias sutiles, pero cruciales, y en eso estamos hoy. Google Docs hizo que las máquinas de escribir fueran multijugador. Dropbox llevó los archivadores a la nube, pero conceptualmente solo evolucionaron un poco más allá de sus ancestros de la revolución industrial. Después, lo unimos todo con correos electrónicos, copiar y pegar e innumerables pestañas abiertas. Ahí es donde entra Notion. Queremos romper con las herramientas actuales y recuperar algunas de las ideas de aquellos primeros pioneros. Como primer paso, estamos combinando gran parte de tu flujo de trabajo en un espacio todo en uno. Ahora todo está en un solo lugar. Incluso puedes personalizar tu propio espacio de trabajo, a partir de docenas de bloques de construcción, al estilo Lego. Ahora puedes resolver tus problemas a tu manera. El único límite lo pone tu imaginación. Nos vemos pronto. Notion es un poco diferente al resto de aplicaciones. Cada página que creas en Notion es un espacio nuevo para agregar el contenido que tú quieras. No existen carpetas, existen páginas y subpáginas dentro de las páginas. De esta forma puedes crear la estructura o jerarquía que necesites para ordenar la información a tu manera. Dentro de cada página puedes agregar un título y con solo presionar Enter puedes comenzar a escribir todo lo que quieras. Aquí en la imagen que estamos mostrando en pantalla puedes ver un ejemplo de ello. También puedes agregar bloques de contenido, integrar otras aplicaciones e incluso puedes incluir bases de datos, pero todas estas cualidades las veremos un poco más adelante. Una vez que creas la página, puedes comenzar a crear contenido dentro de ella. Todas las páginas deben de llevar un título y después el contenido. En el contenido puedes agregar texto plano o utilizar los bloques de contenido de Notion, como en este caso que se utilizó un to-do para crear una lista de cosas por hacer. Bienvenidos a la primera práctica del curso. Este curso estará dividido entre teoría y práctica. En esta primera práctica iniciaremos desde lo básico, cómo crear una página nueva. Para crear una página principal nueva tenemos dos opciones. La primera opción es venir al botón que aparece en nuestra barra lateral izquierda hasta abajo que dice Nueva página. La segunda opción es venir igualmente a la barra lateral izquierda en el botón que dice Agregar una página.
Aquí hacemos clic y creamos una página nueva. Lo primero y lo más importante es agregar un título a la página para después poder encontrarla. Después de poner el título puedes presionar Enter para comenzar a escribir o crear lo que tú quieras. En este caso, yo voy a presionar Enter y ya tengo un texto preparado para rellenar mi página. Y así de simple es crear una página y rellenarla de contenido en Notion. Ahora, a cualquier texto que agregas como contenido en tu página, le puedes dar formato. En esta imagen tenemos un ejemplo de lo que pasaría si seleccionas un extracto de todo tu texto. Va a aparecer una barra de edición que te va a permitir aplicar los diferentes formatos, estilos y funciones de Notion. Voy a seleccionar un texto y me va a aparecer esta barra de edición con las diferentes opciones que puedo utilizar para darle formato a mi texto. Entonces, la primera opción que voy a elegir es las negritas. Puedo presionar en la B o puedo presionar Control o Command B para el atajo. También podemos convertir este texto a cursivas, entonces presionamos la I dentro de nuestra barra de edición o Control o Command I. Y de esta forma puedo ir categorizando mi texto por diferentes estilos. También puedo seleccionar el texto y subrayarlo con la opción U o Control o Command U. Depende si usas Windows o usas macOS. También podemos subrayar el texto en esta opción. Aquí tienes dos opciones. Puedes destacar el texto pintando el fondo del texto o puedes pintar el texto, el color. Entonces en este caso yo seleccioné un morado y me pintó el texto de color morado. También puedo seleccionar un fondo y me subraya del color que elegí. Otra opción que tenemos es el tachado. Puedo presionar sobre esta S y puedo tachar el texto, ¿ok? Y de esta forma podemos crear una estructura dentro de nuestro texto para que sea mucho más fácil a la hora de leer. Ya vimos cómo es que funcionan las páginas. Ahora, dentro de Notion se pueden crear páginas, dentro de páginas, dentro de páginas, dentro de páginas, y así podemos seguir toda la vida. Estas páginas que se crean dentro de las páginas se llaman subpáginas, y las subpáginas nos sirven para poder ordenar el contenido de forma jerárquica o agruparlo por categorías o por temas, para que se te haga más fácil organizar la información y también encontrar más fácil la información. Ve esta funcionalidad como si fuesen carpetas dentro de otras carpetas. Cuando tú tienes una carpeta, puedes tener 10 carpetas dentro de esa carpeta, ¿no? Y dentro de esas 10 carpetas puedes tener la cantidad de carpetas que tú desees. Eso mismo es como funcionan las páginas en Notion. Tienes una página y dentro tienes subpáginas, con la gran diferencia de que además puedes utilizar todas estas herramientas de bloques de contenido y bases de datos de Notion. Para que puedas navegar entre las páginas y subpáginas, puedes utilizar los breadcrumbs o migas de pan. ¿Recuerdas que en el cuento de Hansel y Gretel, ellos dejaban migas de pan en el camino entre el bosque para no perderse y saber desde dónde vinieron según el rastro de las migajas de pan? Por esa razón se les llaman migas de pan o breadcrumbs en inglés, porque con esta función que aparece en la barra superior puedes ver la ruta que has recorrido entre páginas y subpáginas para que puedas volver a cada una de ellas de forma más simple. Ok, para poder ejemplificar cómo funcionan las páginas y las subpáginas, supongamos que soy un doctor que necesita ordenar toda la información de su clínica en un mismo lugar. Entonces, creamos una página nueva y le vamos a poner mi clínica. Y aquí podemos agregar un emoji y le voy a poner un emoji de hospital. Entonces, dentro presiono diagonal y voy a elegir la opción de página. De esta forma acabo de crear una subpágina. Esta subpágina que estoy creando la estoy haciendo con la intención de poder incluir dentro de mi clínica un archivo clínico. Entonces, dentro de mi archivo clínico voy a crear un expediente de mi paciente para poder tener dentro de mi clínica un archivo clínico y dentro de mi archivo clínico un expediente o múltiples expedientes. Entonces, ahora tengo mi clínica y dentro de mi clínica tengo un archivo clínico y dentro de mi archivo clínico tengo un expediente. Cada página y cada subpágina funcionan como si fuesen folders.
pero con la ventaja de que tú puedes utilizar todos los bloques que te da Notion para poder expandir las funciones de tus páginas. A mi parecer, esta es una de las cosas que hace que Notion sea superior a otras herramientas. Su sistema para crear o agregar contenido funciona de forma diferente a otras aplicaciones de toma de notas, manejo de proyectos o incluso cualquier tipo de aplicación de productividad. En Notion todo es un bloque. De hecho, un dato curioso que quizá no habías notado es que su logo es un bloque. Y si lo vemos así, agregar contenido y organizar información en Notion es como cuando eras pequeño y jugabas a construir lo que sea que imaginabas con estos bloques de madera o de plástico. Cada bloque tenía cualidades diferentes y los tomabas para adaptarlos según lo que la construcción que tú imaginabas necesitaba, ¿no? Pues el sistema de bloques de Notion parte desde este concepto. También puedes verlo como construir con Legos. Cada pieza es un bloque, pero con la ventaja de que ese bloque lo puedes complementar con otro bloque y otro, y así sucesivamente hasta que logras construir algo tan complejo como el castillo de Hogwarts. Y obviamente Notion, el directorio, la librería o lo que sea que necesites construir no es estático, es funcional. Entonces, a esto me refiero cuando digo que en Notion todo es un bloque. Cada bloque de Notion tiene sus propias cualidades, igual que el juego de bloques de madera. Y es que, como lo vimos en el tema anterior, puedes crear páginas y las páginas son un bloque, pero cada que creas una página inicia en blanco. Entonces puedes comenzar a rellenar cualquier página con texto plano, que también es un bloque. Pero además de textos y páginas, puedes utilizar todos estos bloques con los que prácticamente puedes construir lo que sea que tú necesites e imagines. Ok, entonces ahora yo quiero darle más valor a mi expediente. Y para eso voy a utilizar bloques. Entonces regresamos al expediente de mi paciente y en este caso me gustaría agregarle una imagen. ¿Por qué? Porque quiero tener la foto de mi paciente de cuando nos visitó por primera vez. Entonces aquí yo puedo agregar una imagen. Esta imagen luego la puedo ordenar junto con la información. Todos estos bloques los vamos a ver a detalle un poco más adelante. Ahora, después de haber agregado esta foto y reordenar el contenido, me gustaría también agregarle una fecha y voy a utilizar el bloque de fecha. De esta forma, ahora tengo una imagen y tengo una fecha con un calendario dinámico. Después de esto, me gustaría ordenar las secciones de la información y para eso voy a utilizar los encabezados. Tenemos 3 tipos de encabezados. En este caso voy a utilizar el encabezado número 2. ¿Por qué? Porque el encabezado número 2 es hijo del encabezado número 1. Entonces, si yo quiero ordenar las secciones, tengo que hacerlo jerárquicamente. Entonces, elijo el heading 1 para poner el título de la sección, información del paciente. Y debajo tengo motivo de consulta. Ahora, de esta misma forma en antecedentes voy a utilizar el heading 2. Pero ahora, dentro de antecedentes, tengo antecedentes heredofamiliares. Entonces, elijo el heading 3. Y luego voy a elegir dentro de motivo de consulta también un heading 3 y voy a agregar una documentación visual porque tengo ciertas imágenes de mis pacientes, ¿no? Entonces voy a agregar aquí cierta documentación visual. Más adelante voy a agregar los análisis clínicos y para esto voy a agregar un to-do. Con este to-do voy a agregar los análisis que necesito que mi paciente se haga. Pero para poder saber si ya se realizó los análisis o no, pues estoy utilizando un to-do. Voy a agregar una sección de tratamiento y en esta sección de tratamiento voy a agregar una lista de bullets en donde voy a mencionar los pasos o los puntos necesarios para el tratamiento. Después agrego una sección nueva de evolución y para esto voy a agregar un desplegable. Y dentro de este desplegable yo puedo agregar información. Por ejemplo, en este caso tengo el mes 1 y yo lo puedo colapsar y lo puedo desplegar cuando yo quiero para poder visualizar esa información. Entonces ahora tengo el mes 1, el mes 2 y voy a poder tener el mes 3 juntos en un mismo espacio. De esta forma, tú puedes colapsar la información y desplegarla cada que tú quieras. Al final de todo voy a agregar una alta hospitalaria en donde voy a agregar todos los detalles de la alta y una fecha de alta hospitalaria. Obviamente todo esto es ejemplificando para que podamos ver
las ventajas de los bloques de Notion. Los to-do se pueden utilizar. Aquí puedes ver cómo estamos colapsando y desplegando la información, y de esta forma se vuelve más digerible y más entendible a la hora de consumir. Ahora voy a agregar arriba de información del paciente una sección nueva y voy a agregar un bloque de tabla de contenidos. Este bloque me ayuda a ordenar la información en relación a los headings. Entonces, como yo utilicé un bloque de títulos y subtítulos, pues me lo ordena jerárquicamente, y cuando yo presiono sobre cada uno de ellos, me envía directamente hacia la posición de cada información. Yo puedo navegar entre la información de mi paciente mucho más fácil, porque está ordenado jerárquicamente y está seccionado. Entonces ahora, de esta misma forma en que ya creo un expediente, así puedo crear múltiples expedientes de mis pacientes dentro de mi archivo clínico. Esta forma en que estamos haciendo estos expedientes no es un proceso escalable. Existe una forma más fácil de hacerlo y eso lo veremos más adelante, pero sí es importante que revisáramos cómo funcionan los bloques y lo que puedes conseguir utilizándolos. Como ya lo vimos, en Notion todo es un bloque. Los bloques tienen vida y pueden transformarse. Si tienes un bloque de texto, lo puedes convertir en una frase, en un listado, o puedes hacer que sea parte de una lista de pendientes o de tareas, entre muchas más opciones, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí, puedes ver cómo un texto simple lo puedes convertir en un texto destacado. Esto pasa porque cada bloque es independiente, entonces cuando tú conviertes un bloque a otro tipo de bloque, puedes llegar a un resultado nuevo. Entonces, entre cada cambio que tú generas entre estos tipos de bloques, puedes llegar a resultados diferentes que te ayudan a crear un nuevo espacio para ordenar de mejor forma o presentar de mejor forma tu contenido. Muy bien, ahora que sabemos cómo es que funciona el sistema y el concepto de los bloques de Notion, puedes identificar que cada que agregues un tipo de contenido a tu página, este se va a convertir automáticamente en un bloque, y que cada bloque es un elemento independiente o individual, y por su misma naturaleza tiene su propio menú de edición. Este menú lo vas a encontrar en todos los tipos de bloques de contenido. En Notion existe una función de columnas. Estas columnas nos ayudan a organizar mejor la información y los elementos. Es similar al sistema de retículas que se usa para la construcción de proyectos editoriales. Podemos construir, organizar la información y los bloques de la misma forma en que se organizan los contenidos para mejorar la experiencia de consumo en un sitio web o en un periódico físico. Aquí tenemos un ejemplo de un contenido, que en este caso tenemos títulos, subtítulos y párrafos. También tenemos una imagen destacada que nos ayuda a complementar lo que se quiere comunicar. Y este sistema de columnas nos ayuda a ordenar el contenido según sea nuestra necesidad, ¿no? En Notion podemos utilizar estas columnas, solo que esta función es invisible. Tienes que crear las columnas primero para que después puedas verlas. El mismo control de bloque desde donde se despliega el menú también se puede utilizar para arrastrar y soltar bloques para reordenarlos. Este sistema de drag and drop de Notion hace que sea sencillo reorganizar los bloques cada que tú lo necesitas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puedes arrastrar y soltar para reordenar el contenido. También existe un tipo de bloque que te ayuda a crear las columnas, pero de forma nativa, las columnas no existen hasta que tú las implementas. Entonces, esto te sirve para reordenar el contenido, ya sea de forma vertical, o sea, subir o bajar algún contenido, como lo ves en la imagen que tenemos aquí en este ejemplo, o puedes utilizar las columnas para reordenarlo de forma horizontal, es decir, para dividir la página y organizar el contenido en estos nuevos espacios. Fuera del espacio de edición de contenido, tenemos una barra lateral. En esta barra lateral vas a encontrar algunas funciones que también te van a hacer la vida más fácil, como crear páginas nuevas, buscar entre el espacio de trabajo, ver las notificaciones o actualizaciones de tus páginas o de tu equipo, revisar los ajustes de la cuenta, importar contenido, entre otras opciones que vamos a revisar más adelante. Como lo vimos en la lección anterior, cada bloque tiene su propio menú de edición y cada página es un bloque. Entonces, de la misma forma en que funcionan los bloques, funciona en la barra lateral. Cada página que está anclada en la barra lateral tiene su propio menú de edición. Este menú se activa haciendo clic en el icono de los 3 puntos que te aparece cuando pasas el mouse por encima de la página. Ya lo veremos
veremos más adelante. Aquí tenemos una imagen de ejemplo de las funciones que te permite editar la página cuando tú cliqueas para abrir este menú. Puedes borrar la página, agregarla o quitarla de favoritos, puedes duplicarla, copiar el enlace que te llevaría hacia esa página, puedes renombrarla o puedes moverla hacia otro lugar dentro de tu espacio de trabajo. También te muestra quién fue la última persona en editar esta página y la fecha en que lo editó. En esta misma barra lateral, debajo de ajustes y miembros, vas a poder encontrar 4 diferentes secciones con 4 diferentes etiquetas. Estas 4 etiquetas son favoritos, compartidos, privado y espacio de trabajo. Estas etiquetas nos sirven para identificar y poder organizar nuestras páginas de mejor manera. Por ejemplo, las páginas que tienes en favoritos te van a aparecer en la sección de favoritos. Vas a poder saber cuáles páginas están compartidas porque te van a aparecer en la sección de compartido. También todas tus páginas privadas que no compartes con nadie te van a aparecer en la sección privado. Además, si estás dentro de un plan de equipos, verás la etiqueta Workspace que te mostrará las páginas que compartes con el resto de los miembros de tu equipo. Entonces, estas etiquetas te sirven para tener un acceso más fácil a tus páginas y poder llevar un orden para saber qué páginas compartes con quién, acceder más fácil a tus páginas desde favoritos y poder llevar un orden y una localización mucho más simple de todas tus páginas y de todo tu contenido. Veámoslo directamente en Notion. En tu barra lateral izquierda en la parte superior tienes acceso al control de cuentas. Desde este control de cuentas, tú puedes acceder a las diferentes cuentas o diferentes espacios de trabajo. Por ejemplo, a mí en este momento solo me aparece la cuenta en la que estoy actualmente, pero podrían aparecerme cuentas de compañeros que tienen alguna página compartida conmigo o mis otras cuentas, por ejemplo, mi cuenta personal o mi cuenta de trabajo. Y también desde aquí mismo puedo iniciar sesión en otras cuentas o cerrar sesión. Después también tenemos el acceso a las páginas principales. Y desde este mismo lugar puedo desplegar para acceder a las subpáginas de las páginas principales y acceder desde aquí. Otra ventaja de la barra lateral es que desde aquí mismo puedes crear subpáginas dentro de cada página principal haciendo clic en este botón. Entonces, en este caso, yo voy a crear una subpágina dentro de mi página para hacer un ejemplo. Entonces, en este momento acabo de crear una subpágina desde la barra lateral. También podemos acceder al menú de cada página para poder utilizar ciertas opciones que nos ayuden a extender las funciones de nuestra barra lateral. Entonces, en este caso puedo agregar páginas o subpáginas a favoritos y se me despliega una sección nueva de favoritos. También puedo copiar el enlace a cada página o a cada subpágina y ese mismo enlace lo puedo compartir o lo puedo pegar para después acceder directamente a la página. Otra de las opciones es que puedo renombrar las páginas desde aquí mismo sin necesidad de entrar a cada página como tal. Por último, tenemos la opción de mover a. Desde aquí podemos mover nuestra subpágina hacia otra página. En este caso yo acabo de mover el método de DaVinci hacia mi página de Hello. Acabo de arrastrar la subpágina para regresarla a la página que le pertenecía. Voy a entrar a la página y mira cómo sigue en el lugar en donde estaba. Tenemos una sección de updates. En la sección de inbox vas a recibir todos los comentarios y notificaciones de tus compañeros que están dentro del mismo espacio de trabajo o comentarios que se hayan realizado en ciertas páginas. Y en esta misma barra lateral también tenemos un buscador. En la sección de Quick Find o presionando Control o Command P puedes acceder al buscador. En este buscador puedes llegar directamente a páginas o a contenidos ingresando ciertas palabras clave que te ayuden a encontrar el contenido. Yo estoy rellenando la última para que me empuje hacia un contenido relacionado a la última cena. También puedo seleccionar diferentes filtros. Por ejemplo, en este caso selecciono que solo me busque por los títulos. También puedes seleccionar que te busque por quién creó el contenido. También puedes seleccionar que te busque dentro de ciertas páginas. Y por último puedes seleccionar fechas. Puedes seleccionar una fecha de inicio y una fecha final para definir un rango de fechas en las que fue creado algún contenido
y de esa forma puedes encontrar el contenido más fácil. Recuerda que la barra lateral es colapsable y la ventaja de que lo ocultes es que cuando pasas el mouse por encima en la sección del lado izquierdo te va a aparecer la misma barra lateral pero flotante, y de esta forma puedes acceder a la misma barra lateral sin necesidad de tenerla visible todo el tiempo. También, desde la barra lateral, utilizando el botón Import, podemos importar contenido desde otra aplicación o formato compatible con Notion a Notion. Por ejemplo, si tienes un documento en Word, no necesitas abrir el documento, copiar toda la información, abrir una nueva página en Notion, pegar la información y todo hacerlo tú manualmente. Lo que harías es utilizar esta función, elegir la opción de Word, en este caso seleccionarías el documento y Notion automáticamente te crearía una página con el contenido ordenado igual que como está en tu documento. Entonces, de esta misma forma, como lo estamos ejemplificando con Word, funcionaría con el resto de las aplicaciones y formatos. Las aplicaciones que están disponibles y los formatos que están disponibles para importar contenido hasta el momento de esta grabación son solo los que ves en esta imagen. Entonces, si tú estás buscando importar contenido desde otra aplicación o desde otro formato, hasta este momento solo se podrían las aplicaciones que aparecen en esta imagen, ¿ok? Yo ya tengo un par de archivos preparados con los que vamos a ejemplificar cómo importar contenido hacia Notion. Entonces, para ello, vamos al botón de Import y nos va a desplegar esta ventana donde tenemos las diferentes opciones de aplicaciones desde las que podemos importar contenido hacia Notion. Entonces voy a empezar con Word, presiono y voy a seleccionar el archivo, se va a cargar, se está cargando y así de fácil acabo de importar un contenido desde Word hacia Notion y después puedo comenzar a editar la página. Ahora vamos a importar otro tipo de contenido. Tengo un archivo en CSV o valores separados por comas. Lo voy a importar. Listo. Me muestra un inventario que yo tenía en formato de valores separados por coma. Después yo lo puedo personalizar. Ahora, importemos otro tipo de contenido. Y de igual forma lo importo y me va a respetar la misma estructura. Y así de simple es traer contenido hacia Notion de distintos formatos y de distintas aplicaciones. Muy bien, ahora veremos las diferentes opciones de las herramientas de edición. Las herramientas de edición son las diferentes opciones o funciones que te aparecen por encima de cada página. Por ejemplo, los breadcrumbs. Ahora veremos las otras herramientas que también te sirven para manipular y editar las funciones de tus páginas. Cuando tu página esté compartida con invitados o con miembros de tu espacio de trabajo, vas a poder ver qué personas son parte de la página en la que estás. Por ejemplo, en esta imagen de Notion aparecen varias fotos de perfil. Eso significa que son las personas que tienen acceso a la página. Las fotos del resto de los miembros se ven un poco opacas. Esto significa que estas personas forman parte de la página, pero que nadie está en este momento activo en esta página. Porque cuando alguien está dentro de la página, puedes ver la imagen, más bien la foto de perfil destacada. Al hacer clic sobre el botón de Share, puedes compartir cualquier página de Notion con tu equipo o con cualquier persona que tú elijas. En este mismo desplegable, puedes ver a todas las personas que son parte de la página. Aquí tenemos un ejemplo de que esta página está compartida con Ada y con todo el equipo de la empresa que se llama Acme. También la puedes compartir con cualquier persona en la web. Notion te da un enlace para que puedas compartir la página y que cualquier persona pueda verla, incluso si esa persona no está registrada en Notion. ¿Por qué? Porque este enlace que puedes generar es un enlace que está disponible para toda la web. Muy bien, ya sabemos que en Notion podemos agregar comentarios en los bloques para colaborar con invitados o con miembros de nuestro espacio de trabajo. Todos los comentarios se pueden ver en la barra lateral desplegable que aparece cuando tú haces clic en el icono de comentarios. Puedes responder, editar, resolver o eliminar comentarios directamente desde esta barra lateral. En el icono de reloj puedes ver todas las actualizaciones de
la página. Al hacer clic se despliega también una barra lateral, igual que la función de comentarios. Puedes ver el historial de la página y ver las diferentes ediciones y versiones que se han hecho en la página, e incluso si por error borraste algún contenido, puedes volver a una versión anterior para recuperar lo que sea que se te haya perdido. En la barra superior tenemos una sección de Share en donde puedes compartir y darle acceso a otras personas. La ventaja de esto es que puedes definir permisos. Puedes definir si quieres que editen, si quieres que comenten o darles un acceso completo, ¿no? Aquí voy a hacer un ejemplo. Hola Tony, te acabo de dar acceso a esta página. Agrego su correo y lo invito. También aquí mismo puedes copiar el enlace hacia esa página. Ahora en los 3 puntos que aparecen en la esquina se despliega este menú. Tenemos la primera sección de estilo, en donde nos aparecen 3 diferentes estilos de tipografías que podemos personalizar en cada página. Después tenemos esta función de hacer el texto más pequeño o regresarlo a su tamaño original. También podemos cambiar el ancho de la página para hacer un ancho completo y aprovechar mejor el espacio. También podemos mover las páginas hacia otro lugar desde este mismo menú. Podemos agregarla a favoritos y tenemos una opción de deshacer. Con esta opción podemos deshacer los cambios que hayamos generado, y esto también lo puedes hacer sin entrar a este menú, con Control o Command Z, ¿ok? Podemos visitar las páginas que se han borrado dentro de esta página. Por ejemplo, si tú borras una página dentro de esta misma página, ya no te va a aparecer, entonces visitas esta opción. También podemos eliminarlas, y así como podemos importar contenido en Notion, también lo podemos exportar. Podemos elegir exportarlo en PDF, en HTML o en Markdown o en CSV. También podemos conectar las páginas con un canal de Slack para recibir notificaciones cada que haya una actualización. Y aquí puedes ver la cantidad de palabras que llevas dentro de esta página, quién fue la última persona que editó la página, cuándo la editó, quién fue la persona que creó la página y cuándo la creó. Otra opción que es muy útil es que puedes bloquear la página para evitar ediciones accidentales o para limitarles la edición a otros miembros del espacio de trabajo. Por ejemplo, en este caso yo acabo de bloquear la página y puedes ver que yo no puedo editar porque la página está bloqueada. Tengo que presionar en desbloquear para poder volver a editar, y puedo volver a bloquear la página para mantenerla tal cual. También podemos agregar emojis, iconos o imágenes para identificar nuestra página. En este caso, presiona sobre el emoji que está actualmente, entonces puedes elegir entre emojis, iconos. Notion tiene su propia galería de iconos. Y también puedes agregar una imagen o un GIF personalizado, por ejemplo, el logo de una marca. Adicional a esto, también puedes definir una portada para tu página. Presionas en agregar cover y te va a dar una serie de opciones para que puedas agregar una portada. Puedes agregarlo desde la galería de Notion. Puedes cargar una imagen, puedes mostrar una imagen desde un enlace, y también está integrado con Unsplash. Unsplash es una plataforma de fotografías de stock. Entonces, cuando tú eliges la opción de Unsplash, puedes buscar, por ejemplo, yo voy a buscar algo relacionado a DaVinci y me va a aparecer una serie de opciones de las cuales yo puedo elegir alguna. Y una vez que selecciones la imagen que quieres, la puedes reposicionar para ubicarla en el lugar que a ti te guste. Al momento de esta grabación, Notion tiene alrededor de 80 bloques para construir. Todos estos bloques se dividen en 6 categorías. Tenemos los bloques Basic, Inline, Media, Embeds, Advanced y Database. En esta lección vamos a revisar todas las categorías excepto las bases de datos, porque las bases de datos tienen su propia lección. Para agregar un bloque de contenido, solo necesitas escribir slash o diagonal en cualquier parte de la página y deslizar para revisar todas las opciones de bloques que tiene Notion. También puedes escribir diagonal o slash y en lugar de buscar el bloque que necesitas puedes escribir su nombre y solo presionar enter. En pantalla puedes ver un ejemplo de las dos formas en que se puede crear un bloque nuevo. Para revisar los bloques, acabo de crear 5 páginas para ver a detalle cada uno de los tipos de bloques. En este caso vamos a iniciar con los bloques básicos. Para comenzar a crear bloques utilizamos el comando slash.
Y aquí podemos ver cómo está seccionado el menú de bloques. Nos aparecen los bloques básicos y si desplazamos hacia abajo nos aparecen los bloques inline, etc. Entonces podemos verlo por sección. Y vamos a comenzar con un texto. Los textos son un bloque, porque cada elemento que tú agregues dentro de una página es un bloque. Solamente que para los textos no es necesario elegirlo desde los bloques. Solo necesitas comenzar a escribir y listo. Después tenemos los bloques de tipo página. Las páginas que tú creas dentro de una página se convierten en subpáginas. Después tenemos los to-do. Esto nos sirve para crear una lista de cosas por hacer que después tú puedes tachar para poder identificar lo que ya está listo y lo que no está listo con estos checkbox. Ahora tenemos los headings. Los headings son los encabezados. Tenemos tres tipos de headings. Estos headings responden a una jerarquía. El encabezado 1 es el padre del encabezado 2. El encabezado 2 es el padre del encabezado 3. Y el encabezado 3 es hijo del encabezado 2 y 1. Después de los headings tenemos el bloque de las tablas. En el bloque de las tablas podemos crear una tabla simple. Este tipo de tabla nos ayuda a vaciar la información dentro de esta estructura de tablas para poder ordenarla mucho más fácil. Veamos un ejemplo. En este ejemplo yo acabo de crear dos columnas. En la primera columna yo tengo los productos, en la segunda columna tengo el precio. En la primera tengo playera negra, short deportivo, playera blanca y después tengo los precios. Pero acabo de agregar otra tercera columna porque quiero definir el stock de cada uno de los productos. En playera negra tengo 5, en short deportivo tengo 7 y en playera blanca tengo 2. También arrastrando hacia derecha o izquierda o de arriba o hacia abajo podemos extender o recortar la cantidad de filas o de columnas que tiene nuestra tabla. Podemos definir columnas de encabezado o filas de encabezado para poder destacar cuáles son nuestros encabezados. También si entramos al menú podemos destacar ciertas filas o ciertas columnas por algún color. Podemos extender a lo ancho de la página nuestra columna presionando en el icono de las flechas. También una vez que ya rellenamos la información dentro de nuestra tabla simple, en las opciones de la tabla podemos convertirlo en una base de datos y viceversa, regresarlo a una tabla simple. Después de los bloques de tabla simple tenemos las bullet list. Y así como tenemos las listas de cosas por hacer y las bullet list, también tenemos las listas numeradas. Y adicional a estos tres tipos de bloques de lista que ya vimos, tenemos otras listas desplegables. Estas listas nos ayudan a colapsar o a desplegar la información mucho más fácil. Puedes desplegar y colapsar para poder revisar la información completa o solo el título de la información. También podemos crear un bloque de frases o de citas, en donde te va a dar una estructura de citas para que tú puedas destacar ciertas frases o ciertos elementos de tu información, como es el caso de esta frase que yo acabo de crear aquí. Si te vas a las opciones del bloque puedes cambiar el tamaño de la cita y también puedes personalizar el color. También tenemos un bloque divisor. Este bloque nos ayuda a dividir secciones, es el que he estado utilizando para dividir cada uno de los bloques que te voy mencionando. Con esta herramienta podemos crear enlaces hacia otras páginas para vincularlas dentro de las mismas páginas. Esto nos ayuda a crear relaciones para poder crear una red de contenidos dentro de nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, acabo de vincular esta página con la página de DaVinci. Después tenemos los callouts, que los callouts nos ayudan a destacar textos o a destacar bloques dentro de este bloque. Por ejemplo, aquí yo estoy creando un bloque de callout y puedo agregar una información para destacarla dentro de mi página. Estos callouts se pueden personalizar. Por ejemplo, esta primera versión que nos crea Notion trae un fondo gris, pero nosotros podemos personalizarla y eliminar el fondo para dejar un texto en algún color. Y también lo podemos invertir, podemos hacer que se destaque todavía más, utilizando un color.
Estamos creando cada uno de estos bloques desde el comando slash, pero existen algunos atajos que nos pueden ayudar a implementar estos bloques sin necesidad de entrar al comando slash. Para crear un encabezado 1, utilizas numeral y espacio. Para crear un encabezado 2, utilizas 2 numerales y un espacio. Para crear un encabezado 3, utilizas 3 numerales y un espacio. Para crear una to-do list, solo utilizas 2 corchetes y un espacio. Para una bullet list, utilizas un guión y un espacio. Para una lista numerada, utilizas un número y un espacio. Puedes iniciar en el 1 o puedes iniciar en el 5 o en el número que quieras. Para una lista desplegable, utilizas mayor que y espacio. Para crear un divisor, solo utilizas 3 guiones y listo. Para crear una cita, agregamos una pleca y un espacio. Para enlazar una página, utilizamos arroba y espacio. Los bloques de tipo inline nos ayudan a mejorar la interactividad de nuestras tomas de notas. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos y cómo funcionan. En primera instancia tenemos mencionar a una persona. Este tipo de bloque nos ayuda a etiquetar o a mencionar personas dentro de nuestras páginas o espacios de trabajo. Y de la misma forma en que podemos mencionar a una persona, también podemos mencionar páginas. Otro tipo de bloque que también es muy útil es el bloque de fecha o recordatorios. Este tipo de bloque nos ayuda a integrar un calendario dentro de nuestra línea de notas. En este caso, yo acabo de seleccionar el bloque de fechas o recordatorios y puedo comenzar a escribir una fecha y me va a mostrar algunas sugerencias de fechas para que yo pueda seleccionar. Entonces, una vez que yo ya seleccioné una fecha y la definí en mi línea de texto, puedo después personalizarla haciendo clic sobre la misma fecha, porque este es un bloque interactivo. Entonces, al hacer clic, se despliega este calendario en donde yo puedo modificar fechas. Y es el mismo calendario que ya hemos utilizado en las bases de datos. Podemos agregar recordatorios, podemos incluir recordatorios, horarios, fechas de inicio y fechas de finalización. Voy a agregar un recordatorio y quiero que me lo recuerde el día del evento, a las 9 de la mañana. En este segundo caso, voy a crear otro recordatorio, pero yo voy a definir la hora en que quiero que me recuerde. Para poder definir la hora, tengo que definir un horario, para que Notion sepa a qué hora sucede el evento. Entonces, yo voy a seleccionar las 2 p.m. Y una vez que ya tengo la hora definida, voy a agregar el recordatorio. Si ves, aquí ya aparece fecha con hora. Entonces, voy a seleccionar el recordatorio y le voy a decir que me recuerde 30 minutos antes. También tenemos los bloques de tipo emoji, en donde podemos seleccionar un emoji de toda la galería para poder integrarlos a nuestro texto. El siguiente bloque es el bloque de tipo ecuación. Aquí podemos agregar y crear ecuaciones dentro de la misma línea de texto. Los bloques de tipo multimedia nos ayudan a integrar bloques multimedia, a nuestras páginas de Notion. Para integrar una imagen utilizamos el bloque de imagen y podemos cargar imágenes desde nuestra computadora, podemos traer enlaces o utilizar imágenes desde un servicio como Unsplash. Venimos a la primera pestaña y seleccionamos la imagen y con eso basta para integrarla dentro de Notion. La segunda opción para integrar imágenes dentro de Notion es trayéndolas desde un enlace. Podemos visitar algún sitio web o Google Imágenes y podemos copiar la dirección de la imagen para después pegarla dentro de Notion y con eso basta para que aparezca dentro de nuestra página. La tercera opción es utilizando el servicio de Unsplash. Unsplash es una librería de stock desde donde podemos incluir imágenes con su buscador. Entonces, así de simple. Después, estas imágenes, como cualquier tipo de bloque, tienen sus propias opciones. Podemos comentar en ellas, podemos alinearlas en distintas formas, podemos centrarlas, alinearlas hacia la izquierda o hacia la derecha. También podemos agregar una descripción breve debajo de la imagen. Tenemos el botón de descarga, porque podemos descargar la imagen, y tenemos el resto de opciones que tenemos en todos los bloques para poder extender las funciones de
las imágenes. Si hacemos un ejemplo, podemos venir a la opción de reemplazar y podemos reemplazarla por una imagen de Unsplash. En este caso voy a buscar algo sobre la misma pintura y la voy a reemplazar. Y así de simple puedo reemplazar una imagen que yo cargué desde mi computadora con una imagen de Unsplash. También podemos reordenar el contenido para visualizarlo de forma diferente. Después tenemos los bookmarks, que este bloque lo que hace es que cuando nosotros traemos una dirección web, la podemos pegar en nuestra página de Notion y nos va a crear vistas previas de el contenido de las direcciones que pegamos. En este caso aquí yo estoy ejemplificando pegando diferentes direcciones para que veas cómo se crean las previsualizaciones y cómo se puede adaptar el contenido. También tenemos un bloque de contenido de video. Podemos traer videos desde YouTube, Vimeo y otro tipo de servicios parecidos. Aquí estoy haciendo un ejemplo. Voy a traer un video de TikTok y también podemos cargar videos. En este caso yo tengo una cuenta free, pero en mis cuentas de pago sí puedo incluir videos. Entonces aquí te estoy poniendo un ejemplo para que veas cómo se pueden cargar videos a Notion y que se pueden integrar dentro de las páginas y que también puedes traerlo desde otros servicios como YouTube, Vimeo, TikTok, etc. Y como estamos hablando de bloques multimedia, obviamente también tenemos audio. Podemos crear un bloque de audio en donde podemos cargar elementos desde nuestra computadora o desde nuestro celular. Eso nos va a crear un mini reproductor que podemos después utilizar. También podemos traer elementos de audio desde otras plataformas como Apple Music, Spotify, etc. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo el ejemplo con una canción que me traje desde Spotify y así de simple puedo traer el reproductor de Spotify a mi página de Notion. Después tenemos el bloque de tipo código en donde podemos integrar código de programación. En este bloque puedes elegir diferentes lenguajes de programación para crear tu propio repositorio de código. Por ejemplo, tenemos seleccionado HTML, pero podemos seleccionar de toda esta lista de lenguajes para poder llevar en orden el código. Por último, dentro de la sección de Media, también tenemos una sección de Files, en donde podemos cargar archivos. Podemos cargar archivos desde nuestra computadora, desde nuestro celular o desde cualquiera de los dispositivos compatibles con Notion para que después nosotros los podamos guardar. Es como cuando subes un archivo a Google Drive o a Dropbox. Entonces tú puedes traer diferentes elementos multimedia para poder darle más interactividad a tu página. Puedes traer elementos para que funcione como si fuese una nube de almacenamiento y aprovechar todos estos beneficios dentro de una página de Notion. Yo acabo de cargar un inventario que está en formato CSV. Después podemos hacer clic en estos elementos para descargarlos. Tenemos los bloques de tipo Embed. Este tipo de bloques nos ayudan a incrustar o a traer funciones de otras aplicaciones hasta Notion. Podemos traer funciones que no tiene Notion, elementos de alguna otra aplicación y traerlas hasta acá. Por ejemplo, entramos aquí a la sección de Embed y puedes ver que aparece Google Drive, Twitter, Figma, Abstract, Sketch, Trello, Slack, Asana, Pitch, Dropbox y muchas otras opciones. Por ahora veremos solo algunos de estos ejemplos y la idea es que entiendas los principios para que después tú puedas probar cada uno de ellos, porque son aplicaciones muy específicas y puede que algunas sí las uses y puede que algunas no. El primer bloque que nos aparece en la sección de Embed es el Embed. En este bloque tú puedes traer enlaces para incrustar aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo acabo de incrustar un widget de un reloj dentro de Notion. Ahora hagamos un ejemplo de un tweet. Seleccionas el bloque de tweets y te traes un enlace de un tweet, lo pegas y te va a mostrar el tweet con la vista previa de Twitter. También tenemos Google Maps. Puedes visitar Google Maps, traerte una dirección y la incrustas dentro de Notion y puedes tener así de simple un mapa totalmente funcional en el que puedes estar navegando. Por ejemplo, aquí yo puedo arrastrar para poder visualizar diferentes secciones de mi mapa. Y puedo alejarme, puedo acercarme, puedo seleccionar algún punto en específico para poder ver los detalles. También tenemos un bloque de PDF en donde podemos integrar un PDF
dentro de Notion. Tú vas a ir a tu computadora o vas a pegar un enlace de un PDF que vas a poder después leer. Aquí yo acabo de pegar un enlace y ves cómo me sale el PDF que yo puedo después scrollear para poder leer. También tenemos una integración con Excalidraw en donde podemos integrar una pizarra para poder dibujar dentro de Notion. Y llegamos a los bloques avanzados. Los bloques avanzados nos ayudan a mejorar la experiencia de nuestras páginas. Veamos cómo funcionan algunos de ellos. En este caso voy a crear una tabla de contenidos. Pero para que la tabla de contenidos funcione necesito crear encabezados. Entonces voy a crear un heading 1 y un heading 2. El heading 1 ya habíamos platicado que es el padre del heading 2. Y siguiendo esta misma lógica, si nosotros agregamos otro heading 1 y otro heading 2, pues tendríamos madre e hija. Porque tenemos temas distintos, pero seguimos respetando la misma jerarquía utilizando heading 1, heading 2 y heading 3. Cuando yo cliqueo sobre alguno de los elementos, me va a enviar directamente hacia el elemento que estoy cliqueando porque identifica la jerarquía y las secciones. De igual forma, en la sección de bloques avanzados podemos crear un bloque de ecuación. Vas a poder mostrar expresiones y caracteres matemáticos para formatearlos de forma más comprensible en el sentido matemático. Otro de los bloques avanzados es el botón de plantilla. Con este bloque puedes crear un botón que dentro de este botón puedes asignarle una plantilla para que cada que presiones ese botón se crea automáticamente la plantilla que tú ya definiste previamente. Por ejemplo, aquí yo estoy creando un to-do. Veamos cómo funciona. Yo tengo que definir una plantilla. En este caso yo voy a crear una página nueva. Esta página nueva le voy a definir un estilo especial porque quiero que cuando yo presione el botón me respete el estilo que yo ya le definí a esta página. Entonces yo ya agregué una portada, un emoji y le voy a cambiar aquí el estilo de los textos para que veas cómo funciona cuando lo implementas. Entonces esta página que yo ya le definí el estilo la voy a integrar en mi botón. Entonces nos vamos a los ajustes. Aquí puedes ver que te pide que le pongas un nombre al botón. Voy a arrastrar la página hacia el template. Voy a cerrar la opción y cada que yo presione página nueva me va a crear una página nueva con la plantilla que yo ya definí previamente. Entonces tú puedes integrar cualquier bloque dentro de este bloque para que cuando tú presiones el botón que ya definiste se cree la plantilla automáticamente. Después tenemos los breadcrumbs. Puedes crear un bloque de breadcrumbs para integrarlos dentro de tu página. Y de esta forma, ahora tienes los breadcrumbs en la barra superior y los puedes integrar en cualquier página en la sección que tú quieras. El siguiente bloque avanzado es el bloque sincronizado. Este bloque te ayuda a sincronizar el contenido. Por ejemplo, el contenido que yo estoy agregando en este bloque lo puedo copiar y llevármelo hacia otro lugar. Entonces voy a presionar aquí en copiar y sincronizar y cuando yo lo pego puedes ver que es el mismo bloque pero está enmarcado dentro de este stroke rojo que nos muestra y nos delimita la parte que está sincronizada. Cuando yo edito en la primera versión puedes ver cómo se edita en la segunda versión y esto es ideal para los casos en los que tienes que reutilizar cierto contenido y no quieres estarlo repitiendo manualmente. Ahora vamos con los encabezados desplegables. Así como tenemos los encabezados y las listas desplegables, veamos esto como una fusión de ambos. Es un encabezado con un desplegable. Y la ventaja de esto es que respeta las funciones de la lista desplegable y también respeta la jerarquía de los encabezados. Entonces, si yo me traigo aquí, como lo estoy haciendo en el ejemplo, la tabla de contenidos, puedes ver cómo se está respetando la jerarquía de los encabezados heading 1, heading 2 y heading 3 y al mismo tiempo se está respetando la función de la lista desplegable. Ahora, ¿recuerdas que platicábamos que el contenido se puede reordenar arrastrándolo manualmente? Pues esa es una opción para crear columnas. Existe esta otra opción en donde tú creas un bloque de columnas y puedes definir la cantidad de columnas que quieres para que no lo tengas que hacer manualmente. Entonces tú previamente, antes de agregar tu contenido, puedes crear diferentes columnas. En este caso yo estoy agregando las columnas de 3, ya agregué las columnas de 2 y te voy a hacer un ejemplo de cómo ir agregando cada una de las columnas. Las estoy coloreando para que las puedas identificar. Entonces, ahora a esta le voy a poner un azul. Voy a irme a agregar ahora 5 columnas, que este es el límite.
y también le voy a cambiar el color. Entonces ahora tenemos 2 columnas, 3 columnas, 4 y 5 columnas que puedes definir previamente utilizando estos bloques avanzados. Con este tipo de bloque podemos crear diagramas utilizando este lenguaje. Entonces puedes ver cómo yo estoy escribiendo en la parte de arriba y me va creando automáticamente este diagrama. Y así puedes crear diagramas dentro de Notion sin necesidad de salir a otra aplicación. Ya llegamos por fin a la lección de bases de datos. Pero, ¿qué es una base de datos? Según Wikipedia, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos indexados para su consulta. Las bases de datos en Notion no son solo filas y columnas, son colecciones de páginas. ¿Recuerdas la práctica del archivo clínico y que hablábamos de qué pasaría si necesitamos que cada expediente de cada paciente siga siendo independiente, pero que la forma en que lo construimos y organizamos la información sea mucho más simple para poder estar creando o editando entre 10 a 15 expedientes diarios o más y no morir en el intento? Pues hemos llegado a la herramienta que nos dará la solución. En este momento puede parecer un poco confuso el tema de que las bases de datos son colecciones de páginas, pero ya iremos viendo cómo es la estructura de las bases de datos. Las bases de datos nos ayudan a estructurar la información de distintas maneras. Dentro de ellas puedes controlar cómo prefieres ver el contenido para organizar, clasificar, filtrar y utilizar tu información en Notion de la forma en que mejor te funcione a ti o a tu equipo. Las bases de datos son fundamentales para que puedas construir flujos de trabajo personalizado en Notion. Pueden ser tan simples o tan complejas como tú lo decidas. En el ejemplo de esta imagen vemos un simple cuaderno de notas. Dentro del cuaderno de notas podemos ver cómo están en forma de lista todas las notas que se han tomado dentro de este cuaderno digital. También podemos ver a la derecha del título de cada nota que tiene una etiqueta que dice Home o Work y la fecha y una foto de perfil del creador de la nota. Entonces aquí puedes ver un adelanto de cómo es que funcionan las bases de datos y lo que se puede lograr con este tipo de bloque de Notion, porque las bases de datos, al ser un tipo de contenido, también son un bloque. Entonces, en una base de datos puedes agrupar páginas y agregar estos datos adicionales para que puedas categorizar las notas para identificar si son de un tema relacionado a tu casa o a tu trabajo, o lo que sea que quieras agregar de información adicional para mantener el orden en tu contenido. Entonces, vamos hacia allá. Veamos otros casos de uso para las bases de datos. Para las bases de datos vamos a tener diferentes usos y esos usos van a depender de nuestra imaginación o de nuestra creatividad o de nuestras necesidades. Con las bases de datos podemos crear un almacenamiento de documentos, podemos gestionar nuestros clientes con un CRM, podemos crear galerías visuales o librerías de diseño, de sistemas de diseño, etc. Podemos crear directorios de equipo, de clientes o de contactos. También podemos crear un gestor de tareas y de proyectos y también podemos simplemente tomar notas. Adicional a todas estas cosas que ya hemos visto, también podemos crear cosas un poquito más complejas como sistemas internos de inventarios, podemos crear documentación de pruebas o investigaciones y así podemos seguir todo el rato viendo qué otras cosas se pueden crear con las bases de datos en Notion. Pero en realidad, como te comentaba al inicio, Notion te da herramientas para que tú puedas crear tus propias herramientas. Entonces, lo que sea que quieras o necesites construir, debe ser posible. El único límite lo vas a poner tú con tu imaginación o con tu creatividad o con tus necesidades. Yo creo que son 4 cosas las que hacen que las bases de datos de Notion sean superiores a las de otro tipo de aplicación. La primera función que distingue a Notion es que podemos agregar propiedades especiales a las bases de datos y estas propiedades nos ayudan a agregar información adicional o describir y a mejorar el contexto de cualquier elemento que creemos en la base de datos, para categorizar por etiquetas, agregar fechas, etiquetar personas, agregar texto regular, enlaces, teléfonos, correos y muchas otras cosas que veremos más a fondo
más adelante. La segunda función que distingue a Notion es que cada elemento que creas en una base de datos se puede abrir como cualquier otra página de Notion, donde puedes agregar bloques de contenido y la información que tú quieras. Entonces, esto significa que puedes agrupar páginas o hacer una colección de páginas utilizando una base de datos, y dentro de cada página puedes seguir creando todas las subpáginas que quieras y darle toda la profundidad a tu contenido como sea necesario. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo la base de datos de Notion, aparte de tener filas y columnas, también es una página a la que puedes entrar para ver o editar su contenido. La tercera función que hace que las bases de datos de Notion sean más cool es que, a diferencia de otras bases de datos, en estas nuestros datos no están atrapados en una tabla. La misma base de datos que hemos creado la podemos transformar entre distintas vistas. Podemos verlo de forma de lista, calendario, galerías, tableros y líneas de tiempo, además de las tablas. Puedes agregar las vistas que tú quieras a tu mismo contenido y cambiar entre estas vistas para ver el contenido de forma diferente según lo necesites. En el ejemplo que tenemos aquí, podemos ver una base de datos que tiene la información que se rellenó en la tabla, pero esa misma información también aparece en un board y también aparece en un timeline. Entonces, esto nos sirve para ver el mismo contenido que agregamos en la tabla, pero de formas diferentes y filtrado de forma diferente para poder consumir la información de forma diferente. La cuarta función es que puedes crear una vista de base de datos a partir de múltiples bases de datos ya creadas. Por ejemplo, si tienes una base de datos para tus gastos, otra base de datos para tus impuestos y otra base de datos para tus cuentas por cobrar, pero todas están separadas porque la información corresponde a distintos tipos de eventos. Con esta función de vistas de bases de datos enlazadas, puedes crear una base de datos en donde puedes agrupar por pestañas cada una de las bases de datos que ya tienes, y desde una misma base de datos vas a poder ver tus gastos, impuestos y cuentas por cobrar, y al mismo tiempo vas a poder tener de forma independiente cada una de estas bases de datos. Cada base de datos tiene los mismos menús y conjuntos de opciones. Aquí te voy a dar un recorrido rápido. En el número 1, que está marcado con rojo, tenemos las vistas. Estas vistas están ordenadas por pestañas. Aquí puedes ver que en esta base de datos se puede visualizar de 3 formas diferentes: en tabla, en un board para verlo por etapas y un timeline para ver la información en una línea de tiempo. En el número 2 tenemos el botón de Add View, que sirve para crear nuevas vistas en la base de datos. Supongamos que en esta base de datos tengo la fecha de creación de cada elemento, entonces puedo crear una vista de calendario y configurar para que el calendario tome la fecha de creación de cada elemento. Con esto voy a poder ver un calendario y cada elemento me va a aparecer en la fecha que fue creado. Y de esta forma puedes llevar un registro o un historial que se va a hacer automáticamente según las fechas de creación de cada elemento. En el número 3 están los filtros. Con esta función podemos agregar condiciones que se deben cumplir para que se muestre el contenido. Por ejemplo, aquí tenemos una columna de prioridad, en donde aparecen las etiquetas P1, P2, P3, P4 y P5. Nosotros podemos agregar un filtro y decirle a Notion que solo nos muestre los elementos que tienen la etiqueta P1, porque solo queremos ver los elementos que tienen la prioridad más alta. Y así, de esta forma, podemos agregar diferentes condiciones según las características de nuestro contenido para poder adaptar las vistas a lo que necesitamos. En el número 4 tenemos el sort, que básicamente esta función lo que hace es ordenar o clasificar según la condición que nosotros elijamos. Podemos ordenar el contenido para que aparezcan los elementos en orden alfabético de arriba hacia abajo según su título. En el número 5 tenemos un buscador. Esto está muy cool cuando las bases de datos tienen muchos elementos. En el número 6 tenemos el menú de preferencias y edición de la vista de bases de datos, que también lo veremos más a fondo más adelante. En el número 7 está el botón New. Desde este botón puedes crear una página nueva dentro de la base de datos para rellenarla con su propio contenido, como las otras 8 que aparecen aquí. Y a la derecha de New, en el mismo botón, tenemos una flecha hacia abajo. Esta flecha hacia abajo sirve para desplegar las plantillas que tengas creadas dentro de esta base de datos. Por ejemplo, si cada página de esta base de datos debe tener la misma estructura, puedes crear una plantilla, y de esta forma cada que crees una página nueva puedes utilizar una plantilla para no iniciar desde cero.
Demos un tour a través de las bases de datos para revisar cómo es que funcionan. Como ya lo vimos, podemos utilizar diferentes vistas. Aquí yo estoy utilizando una vista de tabla y una de tablero, en la que yo puedo cambiar utilizando estas pestañas. Puedo regresar a la vista de tabla o puedo cambiarme a la vista de tablero. También puedo agregar una nueva vista presionando en el botón de más y tengo una serie de diferentes opciones para utilizar. En este caso yo voy a utilizar una vista de lista. Puedes cambiarle el nombre, pero yo voy a mantener el mismo nombre, lista, para que lo podamos identificar. También tenemos los filtros. Los filtros nos permiten agregar condiciones. De esta forma solo se va a mostrar el contenido que cumpla con esas condiciones que ya establecimos. A la derecha de los filtros tenemos la clasificación. La clasificación nos ayuda a ordenar el contenido. Podemos decirle a Notion que nos organice por cantidades, por fechas, por cualquier tipo de propiedad. Si nosotros queremos que nos ordene alfabéticamente o de mayor a menor, según las cantidades, pues lo podemos hacer. También tenemos un buscador en donde podemos ingresar cualquier texto para que podamos buscar dentro de la base de datos. A la derecha del buscador tenemos el menú. Desde aquí podemos controlar las opciones de la vista en la que estamos dentro de nuestra base de datos. Recuerda que cada vista es independiente, pero esos datos están compartidos con todas las vistas, porque los datos están dentro de la base, pero se muestran distintos según la vista. En Layout yo estoy mostrándote las diferentes opciones de vistas que tenemos. Tenemos tableros, galerías, calendarios, listas, tablas, timeline, que tú puedes elegir cuando quieras. Ahora te voy a explicar qué es lo que hace la función de wrap. Es muy simple y es un detalle que puedes agregar cuando lo necesites. Cuando una columna tiene un texto que es más grande que la columna, pues se corta, así como lo estoy haciendo en este ejemplo. Entonces regresamos a Layout y activas la opción de wrap, y lo que hace esta opción pues básicamente es mostrarte el texto completo. Se adapta a la fila para que se muestre el texto. Ahora, ¿cómo queremos que se muestren las páginas? Porque recuerda que en Notion las bases de datos son colecciones de páginas. Tenemos tres opciones en que podemos visualizar las páginas. Tenemos el side pick, que se muestra así una barra lateral en donde puedes ver este desplegable de la página, y también tenemos la otra versión, que es la versión center pick, donde puedes ver una ventana flotante que te muestra la página. Y también tenemos una tercera opción, que esta tercera opción es full page. Entonces cuando tú cliqueas en open te va a abrir la página completa, y cuando te abre la página completa se convierte en una subpágina, porque básicamente es una subpágina, y puedes utilizar los breadcrumbs para ir y venir dentro de las páginas y subpáginas. Y dentro de cada una de estas páginas, recuerda que tú puedes agregar todo el contenido que quieras, todos los bloques que quieras, y puedes agregar páginas y subpáginas. A la derecha del menú tenemos el botón de New. Desde este botón puedes crear una página nueva. Aquí yo estoy agregando playera 3/4, la cantidad, el color y la talla. Y puedes ver cómo en la base de datos se está rellenando. ¿Por qué? Porque la base de datos es una colección de páginas, y cuando yo personalizo las propiedades de la página, pues automáticamente se actualizan dentro de la base de datos. Veamos otro ejemplo. Playera 3/4, voy a agregar una cantidad, también voy a agregar un color y una talla. Y de la misma forma se está creando dentro de la base de datos. Ahora, también puedo hacerlo directamente desde la base de datos, no necesito ir al botón de New. Al final de las filas tenemos una fila que dice New. Ahí yo puedo crear también una nueva entrada en mi base de datos, pero en este caso yo no quiero el color blanco ni el color negro. Voy a agregar un color camo, y cada elemento que está dentro del select se puede personalizar. Puedes cambiarle el color o puedes renombrarlo cuando tú quieras. Ahora agregamos la cantidad. Esta es la forma en que puedes utilizar tu tabla. Puedes crear nuevas entradas utilizando el botón de New. Ahora, una vez que ya tienes tu tabla lista, ¿qué más puedes hacer con ella? Cuando tú pasas el mouse por encima de la última fila, vas a ver que te sale esta opción que dice calcular, y desde aquí tú puedes realizar diferentes cálculos de todas estas opciones que te da Notion para llegar a un nuevo resultado a partir de los datos que tiene la columna en la que estás. Para crear una base de datos, primero tienes que crear una página. Entonces, vamos a crear una página. En este caso yo le voy a poner bases de datos. Y puedes ver que debajo te aparece un listado con las diferentes bases de datos, pero lo vamos a crear desde un bloque. Venimos y creamos el comando slash, y puedes ver que aquí también te aparece el listado de las diferentes vistas de una base de datos, pero vamos a elegir la opción que dice Database Full Page. Y así de simple acabas de crear una base de datos en página completa.
Las propiedades nos ayudan para poder extender la información de nuestras entradas, y con entradas me refiero a páginas. Entonces, cuando nosotros tenemos una página dentro de una base de datos, podemos agregarle propiedades extra, que estas propiedades las podemos ver como si fuesen etiquetas. Veamos cómo funcionan. Tenemos que ir al menú y propiedades. Y desde aquí vamos a comenzar a probar cada una de ellas. Tenemos la primera propiedad, que es la propiedad de texto. Esta propiedad la podemos utilizar para ingresar texto en una columna adicional dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí yo estoy escribiendo un ejemplo de texto para que tú puedas ver que también dentro de esta columna, o más bien dentro de esta casilla, yo puedo utilizar la barra de formato para poder personalizar mi texto. Puedo agregar negritas y puedo agregar color. Y se pueden utilizar también el resto de opciones. Después, en la siguiente propiedad tenemos la propiedad de número. Esta propiedad tiene una cualidad muy especial, y es que tú puedes ingresar cifras y estas cifras las puedes después formatear al estilo que tú quieras. Ahora, yo por ejemplo aquí acabo de agregar un número, en este caso 1000, y después yo le puedo dar un formato distinto. Puedo agregarle comas y también podemos cambiarlo para verlo por porcentaje. También podemos cambiarlo a formato de moneda, en dólares o en pesos mexicanos también, pesos argentinos. Y podemos utilizar pues prácticamente todas estas opciones que tenemos aquí, que Notion nos entrega para que nosotros podamos adecuar la mejor opción para nuestras necesidades. En la siguiente opción tenemos el Select. El Select es una función que nos deja ingresar diferentes opciones para que después nosotros podamos elegir de las opciones que ya preestablecimos o que ya definimos previamente para ahorrar tiempo y seleccionar dentro de las opciones que ya tenemos. Aquí yo estoy agregando 3 opciones diferentes. Una vez que ya creamos la propiedad y ya definimos las opciones, cada que entremos a la fila o a la casilla, vamos a poder ver que nos muestra estas 3 opciones para elegir. Otra de las propiedades de Notion es el Multiselect. El Multiselect es la versión con superpoderes del Select. ¿Por qué? Porque en el Select podemos elegir una opción de las opciones que ya definimos. Si definimos 5 opciones, pues solo vamos a poder elegir una. Pero en el Multiselect vamos a poder elegir 2 o 3 o 4 o 5 opciones. Aquí, por ejemplo, yo acabo de seleccionar 3 opciones distintas dentro de la misma casilla. Aquí dentro también lo puedo personalizar. Hagamos un ejemplo un poquito más real. Lo voy a cambiar a trabajo, familia y personal. Entonces, si estamos agregando alguna tarea o alguna nota, podemos recordar de qué es y la podemos categorizar. Por ejemplo, personal o personal y familia. Para tareas que son personales y que incluyes a la familia, pueden ser solo tareas personales o recordatorios, notas, etc. Después tenemos la propiedad de estatus. Esta propiedad de estatus nos ayuda a tener el control de el progreso o de los avances de nuestras tareas. Se divide en 3 partes: en cosas por hacer, cosas que están en progreso y cosas que ya están completas. También se puede utilizar como un checkbox de completo cuando está marcado, y cuando no está marcado pues no está completo, ¿no? Entonces en la parte de To Do nosotros podemos personalizarlo. Nos aparece esta opción siempre definida, pero nosotros la podemos personalizar. Aquí yo le estoy agregando sin iniciar, voy a agregar en diseño, y en la sección de completo me gustaría agregar una opción más que diga publicado. También en la parte de en progreso me gustaría agregar otras 2 opciones más, en edición y en revisión. Y a la versión de en revisión le voy a cambiar el color para que yo lo pueda identificar más fácil. Ahora que yo vengo a mi casilla, puedo editarla según la opción en la que se encuentre el elemento que estoy editando.
Otra de las propiedades de Notion son las fechas. Nosotros podemos integrar fechas dentro de las propiedades. Es decir, podemos utilizar un calendario, que este calendario lo podemos formatear como nosotros querramos. Podemos decirle que nos dé la fecha completa, por mes, día o año, por día, mes o año, por año, mes y día, etcétera, como nosotros querramos. Y una vez que creamos esta propiedad, dentro de la casilla podemos hacer clic para elegir la fecha que queremos que nos muestre. Y también podemos volver y personalizarlo cada que nosotros lo necesitemos para verlo de la forma en que nos haga sentir más cómodos. Si presionamos el botón de incluir horas, nos deja elegir la hora en que va a suceder el evento que tenemos señalado. También podemos agregar fechas de inicio y fechas de finalización. Solo necesitamos activar esta opción y después elegir la fecha de inicio y la fecha de finalización. También aquí podemos entrar a los ajustes para cambiar las preferencias del calendario. Tenemos una sección de recordatorios. Nosotros podemos decirle a Notion, ok, recuérdame 30 minutos antes, 1 hora antes, 2 días antes o al momento. Ya será cuestión tuya que elijas la opción que necesites en el momento en que lo estés rellenando. Aquí yo acabo de elegir la propiedad de tipo persona. En esta propiedad nosotros podemos asignarle elementos a otras personas, podemos etiquetarlas, por así decirlo. Si tú trabajas con 5, 10, 20, 30 personas dentro de tu espacio de trabajo en Notion, puedes etiquetarlos dentro de la base de datos con esta propiedad. Otra de las propiedades que está muy cool de Notion es que puedes agregar archivos. Vamos a agregar esta propiedad que se llama Files and Media y vamos a ver cómo funciona. Aquí tú puedes hacer clic sobre la casilla y puedes pegar una dirección. Aquí de hecho te aparece un embed para que tú puedas pegar una dirección, pero también en la parte de upload te deja cargar un archivo, te va a permitir subir diferentes archivos y la ventaja de esto es que puedes subir 1 o 5 o 10 dentro de esta misma casilla. Es una herramienta que te puede ayudar mucho para poder ordenar tus archivos. Después tenemos los checkbox. Pueden servirte para marcar tareas como completas o incompletas, para destacar elementos, y el hecho de que sea muy simple, que solo sirve para marcar y desmarcar, pues hace que sea fácil su uso. ¿Qué pasa si tienes un enlace y te gustaría pegarlo? Esta propiedad de URL, cuando haces clic te va a enviar a la dirección que tú agregaste. Y asimismo, como puedes agregar enlaces, también puedes agregar correos. Y la ventaja de esto es que se conecta con tu gestor de correos y cuando presionas sobre el correo te abre una ventana para que tú puedas escribir el correo desde aquí mismo. Esto funciona en computadora, en tablet y en smartphones. Solo necesitas presionar en el arroba y listo. También tenemos una versión de teléfonos. Aquí tú puedes ingresar a un teléfono. Por ejemplo, si tienes un directorio de tu equipo de trabajo, puedes agregar sus números y cuando necesites contactar a alguien, pues solo presionas en ese mismo número. Después tenemos las propiedades de fórmula. Las fórmulas nos ayudan a poder llegar a lugares nuevos con la misma información que ya tenemos. Aquí yo acabo de ingresar 3 columnas diferentes. Tengo precio de producto, tipo de envío y precio de envío. A mí me gustaría llegar a un nuevo resultado utilizando las columnas y los datos que ya ingresé anteriormente. Voy a hacer una fórmula muy simple. Voy a decirle que quiero que me sume el precio del producto más el precio del envío para que me dé el precio con envío. Este es un ejemplo de cómo funcionan las fórmulas y cómo puedes utilizarlas para llegar a nuevos resultados utilizando los mismos elementos que ya creaste. También podemos definirle el tipo de divisa para poder tenerlo un poquito más claro, ¿no? En el caso de las fórmulas, como es un tema del que se desglosan muchos temas dentro, no los vamos a ver, porque perfectamente podrías utilizar Notion sin las fórmulas. Pero era importante mencionarlas para que sepas que existen, lo que se puede hacer y que también puedes utilizarlas, ¿no? También en la sección de propiedades avanzadas tenemos la propiedad de fecha de creación. Esta propiedad nos da un registro de la fecha en que se creó el elemento. Otra de las propiedades es la propiedad de creado por. Te dice quién fue la persona que creó esta entrada o esta página. Y asimismo tenemos la propiedad de fecha de última edición y otra propiedad que nos dice quién fue la última persona que editó esta página. De esta forma podemos llevar un control y conocer cuándo se creó una página, quién la creó, cuándo fue la última vez que se editó y quién fue la persona que lo editó. Recordemos que dentro de las bases de datos de Notion tenemos páginas, porque las bases de datos de Notion son colecciones de páginas. Ahora, yo voy a empezar aquí a ocultar todos los elementos que ya creé, pero ¿qué pasa si yo entro a la página? Una vez que yo entro a la página, tú puedes ver que tengo esta lista
de propiedades que ya creé. Y dentro de esta lista yo puedo comenzar a cambiar el orden y también puedo irlas personalizando de forma distinta. Puedo cambiar las fechas, puedo cambiar las opciones que ya elegí. Lo que pasó cuando hicimos esto es que entramos a una página y la página nos está mostrando todas las propiedades, porque las propiedades son etiquetas que nosotros agregamos a las páginas para extender su información, agregando estos elementos o estas características que Notion nos permite para que nosotros podamos agregar información y poder categorizarla. Nosotros podemos ordenar todo esto. Si nosotros presionamos en cada una de las propiedades, podemos ocultarlas, así como lo estoy haciendo en este ejemplo. Podemos elegir la opción de ocultarla cuando está vacía la casilla o ocultarla siempre. Entonces puedes ver como aquí yo estoy eliminando el texto y desaparece porque yo acabo de decirle que me oculte la propiedad cuando no tenga nada. Y también puedo decirle ocúltemela siempre. Y esa era cuestión nuestra, definir el orden de las cosas, si queremos que se muestre siempre la propiedad, si queremos que se oculte cuando esté vacía o si queremos que siempre esté oculta, porque tal vez solo queremos verla en la base de datos pero no queremos verla en la página. Yo estoy aquí cambiando el orden y ocultando algunas y dejando otras para que puedas ver cómo se puede ir ordenando según la prioridad de las propiedades que nosotros querramos. Yo estoy dejando las que yo creo más importantes para mí en este caso y las demás las oculté. ¿Por qué? Porque las demás también me dan información, pero no es lo que necesito para verlo dentro de mi página. Y es importante que sepas que cuando tú ocultas propiedades dentro de las páginas, esto va a afectar a todas las páginas. O sea que si tú estás ocultando, así como yo, las propiedades en esta página, cuando entres a otra página también van a estar ocultas, porque estás siguiendo la regla de mostrarte las propiedades que quieres que te muestre y de ocultarte las que quieres ocultar. Ya sabemos que podemos crear una base de datos y agregar diferentes vistas para visualizar el contenido de distintas formas. Hay 6 formas diferentes de ver el contenido dentro de una base de datos. Veamos las cualidades de cada vista y cómo podemos crear cada una. Vamos a crear una vista de base de datos de tipo Board. Vamos a crear una página nueva para crearla dentro. Y aquí mismo vamos a elegir la opción Board. Ahora vamos a crear una base de datos nueva. Listo. Así de simple creamos un Board. Ahora, ¿qué podemos hacer con